por el hecho de que a partir de octubre él inicia la Iglesia Católica. ¿Qué inicia la Iglesia Católica? El año de la fe. Están enterados. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Y cuál es la característica de nuestra Iglesia Católica? Que estamos en comunidad en todo el planeta. Es decir, que todos vamos a estar trabajando el mismo tema, en este caso, en la fe. Y el Santo Padre ha definido el tema para el próximo sínodo de obispos que se realiza en octubre como la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Ese es el tema que vamos a enfocarnos acerca de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Pero tenemos que saber muy bien el concepto de fe, en qué está fundamentado y qué va a significar la transmisión de la fe cristiana. ¿Cómo podemos nosotros hacer realmente un proceso de evangelización? Si vamos a transmitir algo, tenemos que tenerlo dentro y no tener una fe superficial y poco estructurada, sino que tenemos que tener una fe sólida para poderla transmitir a nuestros hermanos, que eso es en últimas lo que nos está pidiendo la Iglesia Católica en este momento. Voy a empezar con algo muy sencillo. ¿Qué se entiende por fe? Es aceptar la verdad de una fuente creíble. Yo acepto, si yo digo algo aquí, ustedes tienen la opción de creer en lo que yo digo o no creer, dependiendo si yo soy una fuente creíble. Y todas las cosas funcionan dentro de ese esquema, pero vemos que el ser humano está compuesto por dos propiedades importantes: el entendimiento y la voluntad. El entendimiento es la parte superior, o sea, de nuestra cabeza, que es la que maneja el creer en algo. Yo pienso que creo en algo y por lo tanto puedo creer. Yo creo en Londres, por ejemplo, que existe Londres. ¿Por qué? Porque hay una fuente creíble detrás de ese concepto. Es una enciclopedia, o los que han viajado a Londres saben que existe Londres y por lo tanto para mí termina siendo una verdad, aunque yo nunca la haya visto ni la haya conocido. Igual, en el mismo esquema, trabajamos con Dios. Yo no he visto de pronto a Dios, algunos de ustedes puede que lo haya sentido, pero hay una fuente creíble que está detrás de ese concepto. ¿Cuál es esa fuente creíble? Pues la Iglesia, que nos habla de Dios. Tenemos un concepto como es el hecho de que esa fe, por ejemplo, está en todo el documento del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, en últimas, es un compendio de fe. Está dividido en 4 partes. El primero es la profesión de fe. El segundo es los sacramentos de la fe. El tercero es la vida de fe. Y el cuarto es la vida de fe. Entonces, si ustedes, los que han estudiado o han mirado algo del catecismo, no se habla de otra cosa sino de fe. Nosotros creemos en Dios porque la Iglesia, creemos en la Iglesia, y esa creencia ha venido a través de un sacerdote o de nuestros propios padres, en los cuales nos han inculcado esa fe. Pero esa es la fe del entendimiento. El diablo también cree en Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay en que nosotros creamos en Dios si el diablo también lo cree? No estamos haciendo nada extraordinario. Entonces, esa fe del entendimiento tiene que traducirse a la voluntad, en este caso, al corazón. ¿Y cómo se traduce el creer en el corazón? ¿Con las obras? En otra palabra, creer, confiar, en confianza, ¿sí?
yo confío en Dios, ¿sí? Eso es lo que normalmente expresamos. Entonces la fe no es solamente tener la idea de que Dios existe, que Dios es nuestro único Dios, que Jesús vino a salvarnos, que Jesús resucitó, que Jesús está en la Eucaristía, como decía hoy el Padre Aldo. Ahí está el concepto de fe. Pero la fe no tiene que quedarse aquí, sino tiene que bajar al corazón. Tiene que traducirse en confiar. Yo confío en muchas cosas, incluso en las personas. Cuando yo me subo a un bus, estoy confiando en el chofer, que no se va a estrellar, ¿cierto? Puede ser una fe relativa, pero ahí está. Cuando yo me subo a un avión y estoy volando, ¿en quién estoy confiando? El piloto. En Dios, sí, pero también estoy confiando en la aerolínea, en el avión, en el piloto. Estoy haciendo una integración de confianza en una entidad, en este caso, todo lo que maneja el vuelo. Pero si llega una persona y me dice, al lado y me dice, yo vi a ese piloto anoche tomando trago allá en el bar y amaneció ahí, entonces tú ya empiezas a mirar por el reojo en la ventana a ver si está muy cerca de las montañas o no. Entonces empezamos a dudar en ese confiar, porque ese confiar no está sólido. Pero sin embargo yo digo, yo confío en Areogal porque Areogal nunca ha tenido accidentes, o ha tenido muy pocos. Y eso significa que contrata y entrena muy bien sus pilotos y cuida que no sean ebrios. Entonces es un conjunto en el cual nosotros hacemos una confianza. Ahora la pregunta es, ¿confiamos en Dios o no confiamos? ¿Sí? ¿Absoluta y totalmente? Ahí viene la prueba. ¿Recuerdan a San Pedro? Si quieren leemos Mateo 14, 29. ¿Qué dijo? Mateo 14, 29. Mi amigo. Yo Jesús le dijo, ven. Pedro saltó de la barca y caminando sobre las aguas iba hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, se asustó. Y como éste estaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Jesús le tendió la mano, se levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Ahí nos muestra a un Jesús caminando sobre el agua, y Pedro al verlo dice, ¿también puedo? Algo así, y empieza a caminar sobre el agua. Pero en el momento en que sintió el viento fuerte y la tormenta, se asustó y dudó. ¿Qué pasó? Se fue para abajo. ¿Y él? ¿Pero es falta de fe o qué? ¿Qué le responde Jesús ahí? Hombre de poca fe. Claro, él dudó. Fíjense que el evangelio de hoy de la misa es un evangelio totalmente Contrario. opuesto, ¿cierto? Claro. ¿Qué decía el evangelio con respecto al soldado, al centurión? El centurión se creyó indigno de ir ante Jesús. Exactamente. Y mandó emisarios para que le... Pero le dijo, tú no tienes que venir. Basta con que digas una palabra. Una palabra. ¿Cierto? Es la posición de la duda en la fe y la posición de la fortaleza en la fe. ¿Sí? Entonces, es un poco, fíjense que en el caso de Pedro estaba mirando a Jesús. Cuando dejó de mirarlo, se hundió.
Es decir, se dejó llevar por el temor del ambiente. A mí me gusta siempre poner un ejemplo de un niño pequeño que va a cruzar una calle. El niño, si está solo y es muy pequeño, pues empieza a mirar los carros y ve los carros como monstruos gigantes que no lo dejan atravesar la calle. Pero cuando su papá o su mamá llega y lo toman de la mano, el niño se desentiende totalmente de la presencia. Pueden haber tractomulas, camiones, volquetas por aquí, por allá, buses de tumbaco. Él tiene la confianza total en su padre y sabe que no le va a pasar nada cuando atraviese la calle. Esa es la verdadera fe que nos está pidiendo Dios. Que a pesar de que nosotros vivamos circunstancias muy complicadas, muy difíciles, tormentas como las que vivió Pedro, si estamos tomados de la mano de Jesús y tenemos una plena confianza en que Él nos va a hacer atravesar nuestra vida en la forma correcta, no vamos a tener absolutamente ninguna fe. Esa es la fe que nos pide Dios. La de ese niño que tomado de la mano de su padre atraviesa la calle, es la misma fe que nos pide Dios que atravesemos nuestra vida, tomados de la mano del Señor. Fíjense en el caso de un ciego. Un ciego tiene su pastor y su perrito Lazarillo, y él va por las calles caminando y el perro lo va guiando. Él no ve. ¿Qué pasa si él duda de que su perro está apto para guiarlo? Se inmoviliza, se queda quieto. Entonces, si nosotros miramos, nosotros somos ciegos, andamos a través de la vida sin saber qué circunstancias se nos van a presentar, qué condiciones, qué tormentas nos van a llegar. ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Que confiemos en Él, que Él sea nuestro perrito Lazarillo, porque nosotros no podemos ver más allá de nuestras limitaciones. No sabemos qué circunstancias nos van a llegar, qué problemas se nos van a presentar, qué enfermedades vamos a tener en la vida. Pero si estamos cogidos de su mano, no vamos a faltar. Esa es la fe que el Señor nos está pidiendo en este momento. Ahora, ¿qué significa? ¿En qué se traduce eso? ¿En qué se traduce eso en nuestra vida? ¿Ustedes en qué piensan que se puede traducir en nuestra vida? Nuestra vida se traduce en el abandono, en el confiar totalmente en el Señor. O sea, en aprender a practicar el abandono, aprender a entregarse en las manos del Señor, a la divina voluntad. Entonces, ¿en qué se traduce la fe? La fe debería traducirse en cero estrés. Entonces les pregunto nuevamente, ¿tienen fe? Cero estrés, cero preocupación, cero angustia. Ahora tienen que tener en cuenta que la fe es una de las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. ¿Cierto? Y están todas entrelazadas. Porque sin fe no hay esperanza, y sin esperanza tampoco hay fe. Y sin fe no hay amor, etc. Entonces es una virtud teologal. ¿Qué significa que es una virtud teologal? Que ha sido puesta una semilla en el bautismo, y que es nuestro deber
hacerla crecer. ¿Sí? También es un don, ¿no? Fíjense que También es un don, es un es un regalo. don, es un don, es un don que viene también del Espíritu Santo. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé fe. Pero fíjense que es un ciclo. Yo hablaba del entendimiento y de la voluntad. El creer en Dios te hace sentir confianza en Dios, y eso se traduce en fe, y esa fe nuevamente regresa en un proceso de retroalimentación al entendimiento. Esa es la forma como se va multiplicando y va creciendo. Igual es la misma forma como se va reduciendo si nosotros empezamos o dejamos de creer en Dios o dejamos de confiar en Dios. Entonces es un proceso que debe ser. La creencia en Dios debe generar confianza en Dios, y la confianza en Dios debe fortalecer la creencia en Dios. Y así tenemos un ciclo completo que hace que eso se convierta en una bola de nieve, y cuando nos damos cuenta ya tenemos el granito de mostaza que necesitamos para mover las montañas. Fíjense que la fe tiene que llegar a ese punto, tiene que llegar a generarnos paz en nuestro ser, una confianza total. Señor, no importa lo que tú me pongas, quítame quítame la salud, quítame el trabajo, quítame las posesiones, quítame lo que quieras, pero yo sigo firme ahí. Entonces es cero ansiedad, cero depresión, cero estrés, cero angustia. Cuando yo pueda decir eso, realmente podré decir que hacia ahí estoy caminando hacia un proceso de fe en Dios. La falta de fe en Dios es un pecado de omisión. ¿Sí? Es un pecado de omisión. A mí me gustaría pronto alguna vez hacer una charla sobre los montones de pecados de omisión, porque he estado reflexionando mucho acerca de eso. Pero este es uno de los pecados de omisión, el no confiar en Dios. Si ustedes regresan hoy a su casa y no encuentran a su marido, llega más tardecito que ustedes con la camisa pintada acá con un colorete, con un pequeño rojo acá, entonces de los incendios. Entonces puede ser que empiecen a sospechar, a perderle la fe a su marido. Pero él les va a decir: mi amor, ¿cómo así? ¿Es que ya no confías en mí? Y usted, muy arrepentida, le va a decir: no, mi amor, perdóname, mi amor, yo sí confío en ti. Olvidemos lo que yo te dije. Olvidemos la camisa, olvidemos el moretón. Ahora, transformen eso en su vida hoy. Que uno venga con la manchita. Cuando tú estés estresada, Jesús va a venir acá y te va a decir: es que ya no confías en mí, no tienes la suficiente confianza en mí de que yo soy capaz de resolver tus problemas, que yo soy capaz de quitarte todas las preocupaciones. Y cuando tú estés con depresión, el Señor va a venir y te va a decir: ¿por qué estás deprimida si yo estoy aquí contigo? Si te tengo de la mano. Fíjense el significado de lo que representa la fe, lo que tiene que representar la fe en nuestras vidas. Entonces, por eso el Santo Padre nos pide que iniciemos un camino de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. ¿Qué es nueva evangelización? ¿Qué entiende la Iglesia por nueva evangelización? Es evangelizar a los que se han alejado de Dios. A todos nosotros, a los cristianos
católicos tibios, a los que fueron bautizados, pero que ahora están lejos de Dios o lejos en otras sectas. Ahí es donde el Señor nos pide, la Iglesia nos pide el proceso de la nueva evangelización. ¿Y qué es transmitir la fe cristiana? Si tú tienes fe, tienes que contagiar al otro. Es un contagio, es contagiar a los demás. Si yo empiezo a bautizar algo, ustedes se contagian, pueden contagiarse en bostezo, ¿cierto? Pero la transmisión de la fe significa que si yo no puedo transmitir lo que no siento. O sea que no puedo transmitir fe si no la vivo, si no la siento, si no puedo decir, Señor, tómame de la mano y llévame contigo. No importa lo que pase, no importan las tractobulas en mi vida, el agua, las tormentas, yo estoy contigo, yo estoy agarrado de tu mano. Y cuando tengamos esa conciencia, entonces ya nuestro testimonio se puede convertir en un hecho real. Entonces, fíjense, por ejemplo, una nueva definición que yo tengo de fe aquí. La fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Esa es la nueva definición de la fe que nosotros debemos interiorizar para poder tener la posibilidad de estar siempre agarrados de la mano de Dios, estar siempre mirando a Jesús, para que no nos hundamos en nuestra vida.